Vamos a ir a la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, versículo 20. Bienvenidos los que nos visitan por primera vez, si es que hay alguien. Bueno, bienvenidos y también a quienes nos ven a través de la transmisión. Si no tienen, su iglesia local no tiene transmisión o no tiene servicio, bienvenido. Si no, vaya a su iglesia, ¿verdad? Les decimos que vayan a su iglesia, que escuchen la transmisión de su propia iglesia. Y después nos pueden escuchar a nosotros. Marcos 6:20, el día de hoy vamos a ver un tema individual, un tema especial, no está todavía dentro de alguna serie. Próximamente vamos a estar iniciando nuevas series, tanto el domingo como el día viernes también. Así que vamos a ver el día de hoy un tema individual antes de esta serie. Y el título de la enseñanza es No seas como Herodes. ¿Puede decirle al que está al lado de usted, no seas como Herodes? Y ahorita va a ver por qué. Leemos Marcos 6:20. Dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. A lo largo de la historia de la iglesia, podemos ver que los cristianos, y hablo de cristianos como grupo, han experimentado diferentes etapas o diferentes temporadas. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Desde el inicio de la iglesia podemos ver cómo cuando nació la iglesia experimentaron ellos un maravilloso mover de Dios. Y esto lo vemos ahí al principio. Tan pronto descendió el Espíritu Santo, podemos ver ya el resultado de la obra del Espíritu Santo en cada creyente y en la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en los cristianos. En ese tiempo eran un número limitado de cristianos, eran primero 120, luego 3,000, luego 10,000, luego ya no podían contarlos hasta llegar el día de hoy. Pero decía que ellos experimentaban un maravilloso poder de Dios. ¿Cómo se veía este maravilloso poder y mover de Dios? Bueno, en que estaban todos unánimes. ¿Qué significa esto? Estar todos unánimes no quiere decir que todos piensen exactamente lo mismo. Cuando dos personas piensan lo mismo, una de las dos dejó de pensar, ¿sí? Esto quiere decir que estaban unánimes, que tenían un mismo propósito. ¿Cuál era ese propósito? Perseverar en la oración, perseverar en la doctrina de los apóstoles y que a ninguno le hiciera falta nada. Qué importante es eso el día de hoy. Qué poco se ve eso el día de hoy en medio de una sociedad la cual busca lo suyo propio, la cual busca su propio bienestar. Bueno, los primeros cristianos en este maravilloso primer mover de Dios, pues se preocupaban porque a ninguno de ellos les faltara absolutamente nada. ¿Y cómo lo hacían? O sea, no solo se preocupaban, sino que actuaban, hacían algo al respecto. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles, no para que los apóstoles se compraran un jet y se compraran, ¿verdad?, cosas y compraran allá en Rodeo Drive en Hollywood, sino para que pudieran repartirlo entre aquellos quienes tenían necesidad, luego de suplir las mismas necesidades de la iglesia. Pero luego vino otra etapa dentro de la iglesia. Esta otra etapa tuvo que ver con la persecución. Y esto no era algo nuevo para los discípulos, ni para los apóstoles tampoco. ¿Por qué? Porque Jesús ya había dicho que vendrían tiempos en los cuales el hermano vendería a su otro hermano, y algunos, creyendo que servirían a Dios, entregarían a otros cristianos para que los mataran, etcétera, ¿no? Y esta etapa de la persecución tuvo su parte negativa, porque pues no está padre que te anden persiguiendo para matarte, ¿verdad? Pero tuvo también su parte positiva, y ahí es en donde queremos centrarnos, en el propósito de Dios. El Señor Jesús les había dicho, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. Esto es, van a proclamar mi evangelio. ¿En dónde? Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, luego en lo último de la tierra. Y esta persecución, esta etapa de la persecución, hizo que se cumpliera esto que el Señor les había dicho, que ellos salieran de Jerusalén, en donde estaba todo padrísimo, ¿no? En donde estaban pues adorando a Dios, orando, bueno, una maravilla, ¿no? Maravilloso, sí, pero ellos debían de salir. Y esta etapa de la persecución los guió a salir y a predicar el evangelio. Los cristianos que siguieron después de que ya el canon bíblico se cerró, o sea, ya después de que la Biblia se terminó de escribir, vinieron por supuesto años más adelante hasta llegar el día de hoy, hemos experimentado también diferentes etapas o diferentes temporadas. Unas tan lamentables como el oscurantismo, etapas en donde la Biblia se hizo inaccesible para todos, se cerró la Biblia, y ¿qué ocurrió? Bueno, se empezó a acudir a las tradiciones de hombres, etcétera, ¿no? Y es lamentable, eso está ahí en la historia. Pero también
hubo otras etapas y ha habido otras etapas de grandes despertares, de grandes moveres de Dios, o conocidos también como avivamientos. Por supuesto, cuando hablamos de avivamiento, cuando hablamos de un despertar espiritual, ocurren también pues las falsificaciones y ocurren también las cosas que no son legítimas, ¿no? Y esto ha ocurrido a través de la historia, en diferentes etapas, en diferentes puntos geográficos, pero algo bien interesante es que no debería de ser algo que de repente aparece, estos despertares espirituales, sino que debería de ser algo continuo en la iglesia. Cuando la iglesia deja de experimentar moveres de Dios poderosos, cuando la iglesia deja de buscar a Dios, cuando la iglesia se acomoda, cuando la iglesia se acomoda a la cultura y a la comodidad de aquellos quienes llegan a la iglesia. En nuestros días, y en el cristianismo de habla hispana, en donde quiero centrarme específicamente porque nosotros somos hispanos, también pasamos por etapas o temporadas que salen de lo ordinario, que salen de lo convencional o de lo rutinario. Algunos son genuinos despertares espirituales. No sé si tú has leído un poco la historia, varones de Dios como David Wilkerson, pastores quienes pues predicaban, por ejemplo, David Wilkerson en Nueva York, en mero Manhattan. Y Manhattan en los 70s no era lo que es el día de hoy. Hoy está bien bonito, hoy está todo limpio y te tomas la foto. En los 70s eso era un antro, o sea, era pura perversión ahí en Times Square, en Nueva York. Ahí era en donde predicaba David Wilkerson y se predicaba el evangelio, y esto es por mencionar solamente uno de estos despertares que salieron de lo rutinario. Pero también a lo largo de la historia y en este tiempo se viven etapas más bien que son como modas o son tendencias, son cosas que todos van siguiendo, que muchos van siguiendo. Una de estas tendencias, y a lo mejor te vas a acomodar de la silla cuando escuches, una de estas modas o tendencias es la sana doctrina. Ya vi que se acomodaron varios de la silla. ¿Lo has escuchado? Se ha formado ya como un tipo partido en los cuales están los que son de sana doctrina y los otros, a los que se les ve con desprecio, los que estos de la sana doctrina ven con desprecio, como si fueran cristianos de segunda categoría. Y mis hermanos, no estoy diciendo que sana doctrina sea algo malo, sana doctrina está en la palabra. Pablo le dijo a uno de sus discípulos, pero tú habla de acuerdo con lo que está en la sana doctrina, habla de acuerdo a la sana doctrina. Hay una sana doctrina, por supuesto. El tema es de que esta moda, que es de lo que yo estoy hablando, de esta tendencia, muchas veces ni se sabe ¿qué en realidad es sana doctrina? Solo se dice la sana doctrina. Ok, ¿qué es la sana doctrina? Y si le preguntas a alguien que está dentro de esta moda y lo ve como una moda, no va a saber qué es. No va a saber definir qué es la sana doctrina. Los de sana doctrina, de esta tendencia, de esta moda, se caracterizan por escuchar a predicadores o a leer autores que se presentan a sí mismos como predicadores de sana doctrina. Ya nada más porque el predicador dice, yo soy predicador de sana doctrina, ya cautivó a una audiencia que se cataloga a sí misma como de sana doctrina. Espero no estar haciendo un trabalenguas. Estos de la moda de la sana doctrina se caracterizan por citar frases de predicadores, de reformadores o de libros que muchas veces ni conocen, pero que suenan piadosos. ¿Los has visto por ahí? O a lo mejor tú eres uno de esos, ¿no? De pronto hay cristianos que comparten más en sus redes sociales un meme, eso es, un meme, con la imagen de un predicador porque el otro lo compartió y porque ese predicador mismo dice que es de sana doctrina o porque se ve con corbata y traje y dice ahí una frase que dices tú, ok, pues sí suena bien, pero ¿y la Biblia? O sea, hay cristianos que en vez de predicar la Biblia, que es la sana doctrina, ¿no? O sea, ¿qué doctrina más sana puede haber que la misma Escritura? Pero hay quienes, en vez de predicar la sana doctrina y de compartir la sana doctrina en sus redes sociales, lo que hacen es compartir las frases de predicadores, de autores, de youtubers, pues que simplemente se presentan a sí mismos como de sana doctrina. Estos de la moda de la sana doctrina critican y hasta se burlan, hasta insultan a aquellos quienes según ellos mismos no son de sana doctrina. Y estoy hablando de a otros cristianos. O sea, critican, se burlan, ofenden a otros cristianos que según ellos no son de sana doctrina. El meollo del asunto es este, mis hermanos. ¿Cómo están las vidas de los que abrazan esta moda, la sana doctrina? Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo están sus vidas? Esta mañana platicaba con mis hijos mientras desayunábamos
Y uno de ellos citó el tema de los fariseos. Los escribas, los fariseos, conocían las escrituras, pero ¿cómo eran sus vidas? No cómo decían ellos que eran sus vidas, cómo Jesús, que es lo que realmente importa, cómo Jesús decía que eran sus vidas. ¿Sabes cómo? Sepulcros blanqueados. Porque por fuera, mucha sana doctrina, aleluya, gloria a Dios, pero por dentro no hay más que pura inmundicia y huesos de muertos, pura podredumbre. Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo están las vidas de los que dicen ser de sana doctrina o los que abrazan esta más bien ya tendencia de la sana doctrina? ¿Sus vidas serán acaso tan rectas como la doctrina que escuchan? ¿Sus vidas serán mejores acaso que las vidas de aquellos a quienes ellos mismos critican o de quienes ellos mismos se burlan o hasta insultan? Y este es el argumento de esta enseñanza. No sirve de mucho solo escuchar la sana doctrina. Incluso creer intelectualmente ciertas doctrinas no es suficiente. Es necesario obedecer. Había una canción allá cuando yo era adolescente que decía: no basta solo con cantar, no basta solo con pedir, no basta solo, y decía al final, es necesario morir, es necesario obedecer. Y de eso trata esta enseñanza. Este es el argumento de esta enseñanza. El viernes, si usted no vino, tuvimos una enseñanza que nos animó, que nos alentó. No temas, decía el Señor, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Pero hoy el Señor sí tiene una jaladita de orejas o de patillas, como era en mi caso. Por eso yo me las corto, porque me daba mi jalón de patillas cuando era niño. Quiero hablarte de un personaje bíblico que nos muestra cómo no debemos ser. Y ese es el título de enseñanza. Se trata de Herodes. Hay varios Herodes en la historia, por eso necesito decirte de qué Herodes estamos hablando. Se trata de toda una dinastía de los Herodes. Del Herodes al que se refiere este versículo base y esta enseñanza es Herodes Antipas. Herodes Antipas era originario de Judea. Su madre se llamó Maltase, ella era samaritana. El padre de Herodes Antipas fue nada más y nada menos que Herodes el Grande. Ese es el papá de los Herodes, de los pollitos, ¿no? Él fue rey de Judea, de Galilea, de Samaria, de Idumea, como vasallo de los romanos. Aunque Herodes Antipas era el legítimo heredero del reino de su padre, de Herodes el Grande, fue su hermano Arquelao quien heredó el reino de su padre Herodes el Grande. Y de este Herodes Antipas del que estamos hablando, a él solo le correspondió la tetrarquía de Galilea y de Perea. Y eso es importante porque esta era una persona que aparece, y es una persona que aparece ahí en muchos de los relatos bíblicos trascendentes alrededor de Jesús. Veamos en las Escrituras algunas cualidades, y dije sí, cualidades, o sea, algo bueno, de Herodes Antipas. Lo voy a llamar solo Herodes a partir de ahora para ahorrar tiempo. Herodes tenía respeto por los profetas. Esta es una de sus cualidades. Él tenía respeto por los profetas, particularmente por uno llamado Juan. Decía hace un momento de los escribas y de los fariseos. ¿Qué decía Jesús de ellos? Bueno, vamos a ver qué decía Jesús de Juan el Bautista, de este profeta. Lucas capítulo 7, versículo 25. Vamos a leer 25, 26 hasta el 28. Cómo Jesús habló de este profeta, Juan el Bautista, del cual Herodes tenía mucho respeto. Dice Lucas 7, 25. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Te fijas cómo la gente se dejaba guiar por las apariencias, ¿no? ¿Qué saliste a ver? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un predicador vestido con ropa de diseñador y con lo último así en un escenario impresionante? No. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Allá están aconsejando a los políticos y están vendidos con los políticos, ministros estoy hablando, ¿no? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, dice Jesús, os digo, y más que profeta. Está hablando de Juan. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, delante de tu cara, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Wow, eso es poderoso, ¿no? Este era Juan el Bautista, a quien Herodes respetaba. Anteriormente leímos en el versículo base en Marcos 6:20 que Herodes respetaba a Juan
Y ahora lo leemos, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Marcos 6:20. Dice, porque Herodes respetaba a Juan, y ahora escucha esto, y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Esta es la característica que estamos viendo, la cualidad que estamos viendo de Herodes. Él respetaba al profeta y cuidaba también al profeta y reconocía pues que era un hombre bueno y era un hombre santo. A diferencia de muchos, hay muchos quienes se llaman cristianos o se dicen a sí mismos cristianos, incluso hasta se proclaman a sí mismos como de la sana doctrina, pero que no respetan a los profetas de Dios, a los predicadores de Dios, solo porque no se peinan como a ellos les gusta, no solo porque no tienen el estilo de predicar que ellos consideran como sana doctrina, les faltan el respeto. Pero tengamos cuidado, mis hermanos, tengamos cuidado de no faltarle al respeto a un anciano. Dice la palabra, contra un anciano no admitas acusación sino por 2 o 3 testigos. No es tarea de los cristianos estar faltándole al respeto a otros predicadores, sin importar si son de nuestro agrado o no. En ese momento en el que leímos en Marcos 6:20, Juan el Bautista estaba encarcelado, pero Herodes lo protegía en la cárcel, le daba como un trato especial ahí en la cárcel. ¿Qué predicaba Juan? ¿Qué predicaba este profeta llamado Juan el Bautista? Él predicaba arrepentimiento. Ese era su mensaje, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Porque estamos hablando y tratando de definir cosas. Yo quiero que podamos definir cosas y saber claramente qué es. Como mencioné hace un momento, sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina? Pues no sé. Y escuchar a un predicador. Y cuando decimos arrepentimiento, es que hay que predicar el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Pues no sé, pero ha de ser así como que le griten muy fuerte o no sé. Bueno, definamos cosas, sepamos qué es lo que significa arrepentimiento. Y de mí vas a escuchar continuamente la definición o definiciones de cosas, no porque no tenga nada más que decir, yo me la sé, sino para que usted y yo sepamos y tengamos claro qué significan las palabras que tanto mencionamos. Arrepentimiento viene del griego metanoeo y significa cambiar de opinión, cambiar de parecer, metanoeo. Meta significa mente en griego, meta significa cambio, quiero decir, y nous significa mente, cambio de mente. Quizás tú hoy no pensabas venir a la iglesia, pero te arrepentiste, cambiaste de mente y veniste a la iglesia. Ahí está un ejemplo. El mensaje de arrepentimiento, ¿sabes?, indica de forma implícita que hay algo que está mal, que hay algo que debe de cambiar. De manera que cuando tú le dices a alguien arrepiéntete, ya le estás diciendo de forma implícita que esa persona está en un error y que necesita dar la vuelta y corregir, rectificar, cambiar. Eso es arrepentimiento. Así que el mensaje de Juan daba a entender a quienes le escuchaban de manera clara y precisa que estaban mal y que si no cambiaban vendría el hacha, decía, ya estaba puesta ahí sobre el madero. Y ese es el mensaje al que nosotros debemos de exponernos. Debemos de exponernos a un mensaje que nos guíe al arrepentimiento. Cada vez que tú escuches un mensaje y si al final de que lo terminaste de escuchar no te mostró nada que tú debas de cambiar, tú en tu vida personal, entonces, ¿sabes? Simplemente o perdiste el tiempo o tuviste un tiempo de entretenimiento religioso, nada más. El mensaje que debemos de exponernos es el mensaje de arrepentimiento que nos lleve a ver qué es lo que necesita ser cambiado, pero sobre todo es un mensaje que debemos de obedecer. No solo debemos de escucharlo, sino debemos de responder a ese mensaje y obedecer. Herodes era un hombre al cual le gustaba escuchar predicar a Juan. A él le gustaba escuchar el mensaje de arrepentimiento. A diferencia de muchos que se dicen cristianos, que no les gusta escuchar mensajes de arrepentimiento, que dicen, el pastor nos está tirando de pedradas, y ¿a poco sí, él muy santito? Y no les gusta escuchar el mensaje de arrepentimiento, así retuercen así como ratas, ¿no?, en que les cayó el veneno. Pero mis hermanos, Herodes no, a Herodes le gustaba escuchar predicar a Juan. Dice en Marcos 6:20, en donde estamos, Nueva Traducción Viviente, Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan. Claro, el mensaje de arrepentimiento inquieta un poquito, ¿no? Y uno como predicador sabe distinguir las reacciones de la audiencia. De pronto cuando uno dice algo que pega, y no porque sea mi palabra, o sea, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice de sí misma que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir. O sea, no es un algodoncito que te rasca, no. Hay veces que nos anima, que nos alienta, pero también
penetra y corta, divide. Y uno decía que está acostumbrado a las reacciones. Cuando uno dice algo así que penetra, ¿sabes cuál es una reacción? A lo mejor voy a balconear a alguien, ¿no? De pronto empieza el... ¿no? Y se mueven de la silla, ¿no? O bajan la mirada algunos. Bueno, ahí se los paso de tarea, ¿no? Pero ¿sabes? Puedes fingirlo un ratito, después sale de manera natural. Es nuestra alma reaccionando, ¿no? Herodes decía, aquí se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. O sea, le gustaba, se inquietaba, me asusta, pero me gusta, ¿no? Pero aún así le gustaba escucharlo. Juan tuvo que ser un predicador muy intenso. Yo a veces trato de meterme en lo que estoy leyendo y trato de imaginar cómo sería el estilo de predicar de Juan. Yo sé que hay quienes tienen diferentes estilos, ¿no? Hay quienes se paran ahí, se plantan ahí, se ponen su micrófono aquí ya detenido y de ahí no se mueven, ¿no? A veces es por la edad. Por ejemplo, nuestro pastor, el pastor Chuy, ahora predica así, pero antes no predicaba así. Ahora ya ha pasado muchos años, él es mayor de edad. Pero antes él caminaba por toda la plataforma y era un predicador muy dinámico. Pero, ¿cómo sería Juan el Bautista? ¿Cómo sería él? Yo pienso que tuvo que haber sido muy intenso. Su estilo para predicar tuvo que ser muy intenso y también muy directo en lo que él decía. Juan se atrevía a hablarles de hecho y derecho a los líderes religiosos de su tiempo. No cualquiera hace eso. Y, ¿sabes? Juan tenía esa autoridad porque era profeta. Podía hablarles a los líderes religiosos de su tiempo y además porque él veía algo que la demás gente no veía. En Mateo capítulo 3 podemos ver cómo Juan les hablaba derecho a los líderes religiosos de su tiempo con el fin de llamarlos al arrepentimiento. Él predicaba arrepentimiento para las multitudes, pero allí en las multitudes estaban los líderes religiosos y él no se cuarteaba, no se rajaba para decirles también incluso a los líderes religiosos. Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras que están allí. ¿Qué tal? Tuvo que haber intensidad en la proclamación de este mensaje, ¿no? No les dijo, generación de víboras. No, tuvo que haber intensidad en esto. Y acuérdate, está la multitud allí formadita para ser bautizada y entre ellos escribas y fariseos y todos quienes estaban allí, multitudes fueron testigos de esas palabras que Juan les dijo a los líderes religiosos. ¡Wow! Órale. Y esto causaba en Herodes inquietud, ¿no? Así como que, órale, este Juan no se anda por las ramas. Causaba perplejidad, causaba también emoción. Dice, órale, que hasta que alguien le dijo sus verdades a estos líderes religiosos hipócritas, ¿no? Dice el texto que le gustaba el estilo de Juan, le gustaba el mensaje de Juan. Y para aplicarlo a nuestro tiempo, hoy ocurre así. Hoy a muchos les gusta escuchar a predicadores así como Juan, que son así como Juan, que son efusivos, que se mueven y que levantan la voz y está bien, o sea, está padre. Si tienen esa energía para hacerlo, pues échele ganas, ¿no? Y hay a quienes les gusta escuchar y nada más ven a un predicador que levanta la voz y de volada, ya están enganchados allí, ¿no? Que son efusivos en su mensaje, pero que son también directos en su mensaje. Porque hay quienes nomás gritan y gritan y gritan y no dicen nada. Pero hay quienes levantan la voz y caminan, pero están diciendo cosas que dices, wow, es una palabra de parte de Dios definitivamente, que incluso denuncian a los líderes religiosos corruptos, denuncian las falsas doctrinas y las contrarrestan con la palabra y te quedas tú como, wow, qué gracia Dios les ha dado, qué tremendo está eso, ¿no? Y en sí mismo eso no tiene nada de malo. Pero mis hermanos, hay quienes solo escuchan, así como Herodes. Les gusta, a veces se inquietan un poco, lo escuchan, pero ¿obedecen? Es la pregunta y es lo que estamos tratando de descifrar aquí en nuestras propias vidas. Siguiendo con el perfil de Herodes, él no solo escuchaba el mensaje de Juan, no solo admiraba a Juan, no solo protegía a Juan y lo respetaba. Si seguimos leyendo vamos a encontrar que Herodes tenía fe, era un hombre de fe. Estamos viendo cualidades de él. Marcos 6:14, podemos ver allí cómo él era un hombre de fe, un hombre que creía.
Y ahorita vamos a ver en qué. Dice Marcos 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Aquí ya Jesús estaba en la escena. Juan el Bautista ya no estaba en la escena. Vamos a ver más adelante cómo terminó. Pero aunque en este texto podemos ver que Herodes estaba equivocado, o sea, él decía: no, ¿cuál Jesús? Es Juan el Bautista que resucitó. Él estaba equivocado, pero aquí, aunque él estaba equivocado, podemos ver algunas cosas en las que él creía. Él creía en la doctrina de la resurrección de los muertos. Leemos ahí: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Y esto es relevante. O sea, aunque está equivocado, la doctrina de resucitar de los muertos está allí. Está en la Escritura. Por ejemplo, los saduceos, que era un grupo también religioso, eran personas que tenían cierta influencia religiosa, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Incluso una vez vinieron con Jesús y le dijeron: a ver, ¿cómo va a ser la cosa? Si hubiera resurrección de muertos, un hombre tenía una esposa y entonces el hombre murió y luego se casó con el hermano y así, ¿no? Era la Black Widow, ¿no? Con varios hermanos se casó. Cuando sea la resurrección, si hay resurrección, entonces ¿con cuál de todos se va a casar allá arriba? Y el Señor Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Están equivocados, porque allá nadie se va a casar ni se va a dar en casamiento. Esto no está dentro de las notas, pero ahí se lo dejo de tarea. El tiempo para trabajar en nuestro matrimonio es ahora. Allá ya no va a haber matrimonio. Ya es hasta que la muerte nos separe. El acuerdo es hasta allí, así que hagamos todo lo posible por llevar un buen matrimonio ahora. Estoy en el punto de la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Incluso se burlaban de esa doctrina, pero Herodes sí. Herodes tenía una buena doctrina, aunque estaba equivocado en la aplicación de esa doctrina, pero él creía en ella. Él creía que los poderes de Jesús eran poderes genuinos. O sea, había otros quienes decían que Jesús era un farsante. Había otros quienes decían incluso que los poderes de Jesús no provenían de Dios, sino de Belcebú. O sea, ¿te fijas? Hay varias líneas aquí. Jesús hacía señales, eso era indudable. Nadie podía cuestionar eso. El tema es de que algunos decían: es un farsante. Es una trampa, un truco por ahí, ¿no? Otros decían: no, sí los hace, pero por el poder de Satanás. Bueno, podemos ver que Herodes no estaba atribuyéndole a Satanás la obra de Jesús, ni tampoco dudaba de que los milagros y las señales que Jesús hacía fueran genuinas, fueran legítimas. Y aquí podemos ver que había en él cierta fe, equivocada, pero creía en ciertas doctrinas que son importantes. Y hoy en día hay quienes creen en doctrinas así, esenciales. La doctrina de la resurrección. No estoy diciendo de la encarnación. Lo que Herodes estaba viendo allí era una reencarnación. Este cuate ya resucitó o reencarnó. No, era algo ya que se pasaba, ¿no? Pero hay quienes creen en la doctrina de la resurrección. Nosotros creemos en la doctrina de la resurrección de los muertos, empezando por la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería una fe vana. Y nosotros creemos que hemos de resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en eso. ¿Y hay quienes creen en esta doctrina de la resurrección de los muertos o en la doctrina del poder de Dios para sanar, del poder de Dios para liberar? Incluso que el Señor utiliza a personas para que otras personas sean sanas. O sea, Dios de forma soberana sana a las personas. Hay quienes no tienen problema en decir eso. O sea, bueno, Dios sí, sigue haciendo milagros, sigue sanando, pero no hay intervención humana. Y dicen: Dios no puede usar a una persona para que ore por otra y que se sane. Si eso ocurre, dicen ellos, eso es de Satanás. Mis hermanos, yo veo en la Escritura a Jesús diciéndole a sus discípulos: ustedes van a poner sus manos sobre los enfermos y se van a sanar. Y eso es lo que yo leo. O sea, siempre que tengamos inquietud de alguna doctrina, vayamos a lo que dice la Biblia, específicamente a esas letritas rojas que tiene tu Biblia ahí. Cuando ves letritas rojas es que Jesús mismo está hablando. ¿Qué enseñó Jesús? Incluso antes de ver lo que Pablo enseñó, lo que Pedro enseñó, pues veamos lo que dijo Jesús. Porque Pedro, Pablo, Juan, Santiago, los escritores neotestamentarios sacaron sus enseñanzas de lo que recibieron de Jesús.
O sea, que podemos ir nosotros a la fuente. ¿Qué enseñó Jesús acerca de sanidades? No qué dice el predicador de sana doctrina, entre comillas. No qué dijo el reformador de quién sabe qué siglo. No qué dijo, no. ¿Qué dice Jesús? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ya está, lo creo. No le voy a buscar 5 pies al gato, ¿verdad que no? Es claro lo que dice. Y es bueno creer esto. Esto que yo estoy diciendo es algo bueno, algo provechoso para nosotros como creyentes, como seres que nos enfermamos, que estamos en este mundo caído. Todo eso es bueno. Es mejor incluso que ser escéptico, que ser incrédulo, que atribuirle los milagros y las señales a la obra de Satanás. Es bueno. Todo eso es bueno. Y hasta aquí Herodes encaja dentro del perfil de un creyente moderno que cree en doctrinas correctas, que admira y que sigue a los predicadores de sana doctrina, les pone like ahí, se suscribe a sus canales, lo comparte en sus redes sociales. Hasta aquí encaja, ¿no? Herodes dentro de este perfil. Sin embargo, mis hermanos, todo esto no es suficiente. Todo esto no es suficiente. O sea, el perfil de Herodes que nosotros estamos viendo es un perfil superficial. Si yo te pongo a Herodes con este perfil y te lo pongo como otra persona en un perfil de Facebook, tú lo compras y dices, guau, aleluya, qué tremendo cristiano, qué tremendo varón de fe. A ver, ¿a qué predicadores sigue? En primer lugar, Juan el Bautista. No, si está grueso este brother, ¿no? Está tremendo. Sin embargo, como digo, todo esto no es suficiente. Cuando somos expuestos a la sana doctrina, entiéndase la palabra de Dios, vamos a ser expuestos a lo que nosotros mismos necesitamos cambiar, a lo que nosotros mismos necesitamos renunciar, abandonar, y va a demandar de nosotros arrepentimiento, va a demandar de nosotros una respuesta. Yo normalmente hablo muy rápido, pero aquí traté de hablar despacio. Cuando nosotros nos exponemos a la sana doctrina, vamos a ser expuestos a aquello que necesita ser cambiado en nosotros. Y va a demandar de nosotros arrepentimiento. Va a demandar de nosotros respuestas. Si no estamos dando respuestas, si no nos estamos arrepintiendo constantemente, da igual lo que estemos escuchando, ¿sabes? No sirve de mucho. Y ahorita me voy a poner más intenso. Eso le dijo Juan precisamente a los fariseos, hablando de intensidad. ¿Sabes qué le dijo Juan a los fariseos y a los escribas que estaban ahí en la filita? Les dijo, vayan pues y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos de arrepentimiento. O sea, no nomás digan, no, sí, arrepentimiento, metanoia, cambio, mente, ya me lo sé, gracias pastor. Pero te estás arrepintiendo, es el punto. Hay frutos dignos de arrepentimiento en tu vida. ¿Es tu vida espiritual mejor que como era en el 2021? Y eso que acaba de terminar, ¿no? O sea, que hace unos cuantos días. Herodes fue expuesto por la palabra. O sea, hubo un día que esa sana doctrina a la que Herodes se exponía, la que él admiraba, le daba like y compartía, un día esa sana doctrina le pegó a él. La pedrada le cayó a él, no pudo esquivarla como a veces nosotros, ¿no? Ay, me libré, ¿no? Y el pastor tira otra pedrada y la esquivo, ¿no? Pero un día Herodes no pudo esquivarla y le pegó la pedrada. Y fue llamado de forma particular al arrepentimiento. Y eso está en Marcos 6:18. Está padre cuando te paras ahí en la fila y ves cómo Juan les dice a escribas y fariseos, generación de víboras, ¿quién nos enseñó? Y tú dices, órale, eso, qué bueno. Pero cuando la pedrada te llega a ti, cuando la pedrada me llega a mí, y si de frente, de manera individual, a ti, David Guevara, te hablo. Porque Juan decía a Herodes, ¿qué le decía? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Tómala. Oye, Juan, pues vamos a empezar por llevarnos bien, ¿no? Yo te doy like, yo te protejo, yo te admiro, soy tu fan y me sales con eso. Y así ocurre, hermanos. A veces el pastor es el varón de Dios más santo del mundo, ¿no? Tremendo mi pastor, mi pastor, con usted hasta el fin del mundo, usted sí está ungido. Pero el día que como Juan vas y les dices, ¿no te es lícito eso? Te conviertes en el hijo del chupacabras, en sobrino de Drácula, pariente de Pokémon. ¿No? ¿Pokémon es bueno o malo? Bueno, no sé. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y es que Herodes, este perfil que vimos, ya lo vimos en lo superficial, ahora vamos a ver un poquito qué onda con su vida personal, ¿no? No lo que vende en Facebook, lo que muestra en Facebook, sino cómo está su vida personal. Herodes se había casado con una hija de Aretas.
el rey de los árabes nabateos. Pero después, cuando Herodes residía en Roma, en casa de su medio hermano, Herodes Felipe, enamoró a su cuñada, Herodías, repudió a su esposa genuina y se unió a su cuñada Herodías. Se ligó a la cuñada. Ni Telemundo tiene estas historias, hermano. Herodes creía que su inmoralidad, porque estamos de acuerdo todos en que pues, eso es inmoral, ¿no? O sea, no importa que en una película te lo pongan como, es que la esposa era una bruja y ellos sí se aman y triunfó el amor. No, ¿cuál triunfó el amor? Es pecado, es inmoralidad. Y Herodes creía que su inmoralidad podía quedar escondida, así tapadita, mientras que él admiraba a Juan el Bautista. Si escucho la sana doctrina. ¿Y tu vida? No, acá abajo de la mesa, ¿no? Acá abajo de la alfombra, escondidita. Levantemos polvo y veamos cómo atacan a los fariseos y a los escribas y a los falsos profetas, pero mi vida acá está bien escondidita, no se metan con mi vida. No podemos burlar al sistema, no se puede. La palabra nos dice cuál es el destino de aquellos que no quieren arrepentirse, por más sana doctrina, entre comillas, que escuchen. Aquellos quienes encubren sus pecados incluso detrás de la sana doctrina. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 28:13? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Digo que no podemos burlar al sistema. La palabra dice: el que encubre sus pecados no prosperará. No importa con qué los encubras. Hay quienes encubren sus pecados pues simplemente con una indiferencia, simplemente con un no me ves porque estoy escondido. O sea, yo entiendo que hay veces que hay personas que no los ves y no quieres que los veas, porque no quieren que veas la condición en la que están encubriendo sus pecados. En esos casos, mis hermanos, yo como pastor no puedo obligar a nadie. O sea, si estás desaparecido de la iglesia, ni le contestas al pastor los mensajes y te pierdes por completo, yo entiendo que es porque no quieres. O sea, yo no soy el Espíritu Santo, pero sí puedo orar por ti. Si andas por ahí perdido, descarriado, sí puedo orar por ti y decir: Señor, que cuando tú trates con él, nomás no sea muy duro, Señor. Que la manita de puerco que le hagas no sea muy dura, ¿no? Porque el Señor no nos obliga, pero sí trata con nosotros y permite situaciones. Estaba leyendo el Éxodo esta semana y veía cómo cuando el Señor mandó las plagas a Egipto, a Faraón, cuando llegó la plaga de las ranas, ¿te imaginas ranas por todos lados? Por todos lados, en tu cama, en tu casa, en tu comida, en tu plato, por todos lados, era una plaga de ranas. Faraón dijo: no, sí voy a dejar ir al pueblo, está bien, para que ya se acaben las ranas. ¿Cuándo? Mañana. ¿Y hay quienes son así? Hay quienes son así, que el Señor está tratando con ellos, está llamando su atención para que se arrepientan y dice: no, sí, ya me quedó claro, pero mañana. Y así, y al otro día, mañana. El otro día, mañana. Bueno, yo oro y digo: Señor, trata con ellos. Yo no voy a acosar a nadie y ir a meterme ahí. ¿Dónde estás? ¿Qué andas haciendo? No veas eso. No, hermanos, no somos los babysitters de nadie. Somos siervos, es todo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Parece increíble, pero hoy hay muchas personas que viviendo en pecado, así como inmoralidad, adulterio, fornicación, adicciones y you name it, cualquier tipo de adicción, creen que con escuchar a tal o cual predicador, pues ya están del otro lado, ya le hicieron. O sea, mi vida personal es personal y es privada, pero yo tengo pues mis predicadores de sana doctrina. Quizás esa sea la razón por la que muchos solo quieren a predicadores selectos, a quienes nunca van a poder conocer en persona, quienes nunca van a poder acercarse a ellos, así como Juan con Herodes, y decirles cosas como estas: no te es lícito esto. Claro, es muy cómodo. No, sí, fulanito de tal, ese es mi gallo, ese es mi predicador favorito. Pues sí, bro, porque nunca va a venir a decirte las cosas en las que estás mal en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vida. Claro, no, pues así que no. En vez de un pastor de verdad,
O sea, no que los otros no sean pastores de verdad, sino real, con quien tú puedes hablar, a quien le puedes llamar, quien te puede llamar, quien te puede escribir, quien pues no es su tarea principal estar ahí detrás de ti, pero en algún punto te puede decir, hey, no te es lícita esta vida que estás llevando, brother. O sea, si dices que eres cristiano es que te pareces a Cristo, pero estas decisiones, estas actitudes, esto que estás haciendo no se parece nada a Cristo, así que pues hay que cambiar, ¿no? Y para eso estamos, para ayudarte, para servirte. Y voy a decir algo fuerte, y ahí me disculpan, ¿no? Algunos abandonaron iglesias en donde supuestamente no predicaban bien. Y puede haber alguien aquí, o puede estarnos viendo alguien así, o nos escucha después. No, es que ahí no predican bien, ahí no hay alimento, y he escuchado tantas cosas como, no, es que me estaba muriendo de hambre espiritual ahí en ese lugar, no predican, el pastor siempre predicaba lo mismo, y no predicaba la palabra. Okay. En sí mismo eso es bueno, ¿no? Es bueno que un creyente espere que una enseñanza pues, le aporte nutrientes espirituales, ¿no? Y se van de esas iglesias, ¿no? En donde no predicaban bien, en donde el pastor no hacía un buen trabajo, etcétera, ¿no? Después se van a iglesias en donde sí predican bien, en donde, no, tremenda la palabra y todo, pero ya no van, no se comprometen allí. O sea, nada más como que te inscribiste en el gimnasio, pero nunca vas. Y es el mejor gimnasio, tiene los mejores aparatos, tiene los mejores instructores, los mejores programas, la mejor higiene, todo lo que te puedas imaginar. Hasta Schwarzenegger te entrena, todo lo que quieras, ¿no? ¿Estás inscrito? Sí, ¿no? Y mando mi mensualidad cada mes. Pero nunca te paras. O sea, ¿de qué sirve? Y yo a veces me quedo pensando y digo, ay. Este brother era más comprometido allá en su iglesia donde no predicaban bien. Ahora se vino acá donde según sí predicamos bien, pero no viene. Pues se hubiera quedado allá, ¿no? O sea, simple lógica, ¿no? Se hubiera quedado allá, porque allá por lo menos iba. Allá por lo menos, pues, le iban a exhortar, o sea, estaba bien allá. Pero ahora está como que estar en la iglesia donde se predica bien, ya eso es todo. Mis hermanos, ese es el centro de este mensaje, ¿no? O sea, y como digo, pues ahí me disculpan, ¿no? Si alguien sale ofendido aquí, pero es de parte de Dios. Si tu vida está igual o peor que antes, donde ibas a la iglesia en donde no se predicaba bien, pues no sirvió de nada, la verdad. Entonces, no puedo decirte nada. No se trata solo de escuchar el mensaje correcto o de ir a la iglesia más bíblica. No se trata solo de eso, es lo que Herodes nos está enseñando. Lo que nos está advirtiendo el Señor es que ubiquemos el pecado oculto. O sea, en este punto lo que el Señor nos está advirtiendo es, ubica el pecado oculto. Te lo digo en palabras de Jesús. Debes de, antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, ver la viga que está en tu propio ojo. Y es lo que el Señor nos está advirtiendo. Ubica el pecado oculto. Arrepiéntete de tu pecado oculto. Haz morir ese pecado que está allí, porque te arrepientes y es verdad, sigue allí esa tendencia a caer de nuevo en ese pecado. ¿Qué dice la palabra? Hagan morir las obras de la carne. Pero si no nos congregamos, si no nos comprometemos, si no hacemos lo que la palabra de Dios dice, ¿con qué vamos a batallar con las obras de la carne? Esa es la enseñanza. ¿Y por qué el Señor hace esta advertencia para nosotros a estas alturas del mensaje? ¿Por qué el Señor nos advierte de esta forma? ¿Acaso es porque el Señor necesita algo? ¿En serio tú crees? Yo creo que el comprometerme yo con Dios hace más Dios a Dios. No. Dios es beneficiado de alguna manera. Él es Dios. Él es todo glorioso. Él es santo, santo, santo. Él es inmutable. Él lo llena todo. Antes que todo fuera, Él ya es y seguirá siendo. Él no necesita nada de nosotros. Entonces, ¿por qué el Señor nos advierte? ¿Sabes por qué? Porque si no ubicamos el pecado oculto en nuestra vida y si no nos arrepentimos, vamos a ser destruidos. Así de simple. Y Dios va a seguir siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó con Herodes? Vamos a ver qué pasó con él. Cuando fue confrontado, Juan lo confronta y le dice así directo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodes, en vez de arrepentirse y decir, sí es cierto. Es cierto. O sea, así como tenía razón con los fariseos y escribas, tienes razón conmigo, estoy mal, me arrepiento, etcétera, ¿no? Y doy una respuesta a este mensaje de arrepentimiento. ¿Sabes qué hizo? Fue con su amante, con su cuñada / amante, y le dijo, ay, Juan me dijo, ¿no?
Juan me dijo que no me es lícito el profeta, ¿no? Y ella, obviamente, pues tampoco se quería arrepentir. Marcos 6:19. Fíjate la respuesta de Herodías, de la cuñada / amante. Dice, pero Herodías le acechaba a Juan. Lo andaba, ¿cómo se dice? Buscando, ¿no? En Facebook, por todos lados lo andaba tratando de investigar. Herodías le acechaba, pero no para saber más de él, sino porque deseaba matarle y no podía. Aquel que no se quiere arrepentir desea matar al mensajero que le está diciendo que se arrepienta. Eso es algo, mis hermanos, que se puede ver en diferentes ángulos, en diferentes presentaciones, pero en realidad es lo mismo. O sea, cuando alguien no quiere arrepentirse, en vez de arrepentirse, lo que hace es tratar de matar al mensajero que le está diciendo arrepiéntete. Lo más que pudo hacer Herodías, como no podía matarlo, fue ponerlo en la cárcel. Marcos 6:17 dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. ¿Por qué? No porque Herodes quería, Herodes era fan de Juan, pero por causa de Herodías, por causa de su cochino pecado. Mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Y es que, ahí te va esto, el pecado siempre nos va a llevar a más pecado. Y ese más pecado nos va a llevar a más pecado, y a más pecado, y a más pecado, y a más pecado, hasta que ya quedas, como decimos en México, curtido, o quedas ya vacunado, ya, pues ya, normal. ¿Quién no peca? Y caemos en cosas como estas, ¿no? Ya con el mensajero en la cárcel, el comportamiento de Herodes es bien interesante. Dice Marcos 6:21, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. O sea, imagínatelo aquí rodeado de opulencia, ¿no? O sea, era Herodes, el rey, el tetrarca, rodeado de personas, pues, de la sociedad, ¿no? Y a su pecado también, al cual él no quería renunciar, ¿verdad? Dice versículo 22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. O sea, ¿qué tal? Versátil el Herodes, ¿no? Le gustaba oír a Juan, pero también le gustaba ver a las muchachas bailando. Le gustaba ver a Herodías ahí danzando. Y pues no era una danza acá judío-mesiánica, ¿no? Que los carros del faraón. No, por supuesto que no. Los historiadores nos revelan el nombre de esta muchacha. Su nombre era Salomé. Y también es perturbador en la historia que esta muchacha no tenía más de 20 años. Algunos dicen que podía tener hasta 13 o 14 años. O sea, imagínate, ¿no? Herodías, la cuñada de Herodes, no había podido lograr su objetivo, el cual era matar al profeta. Pero aquí empezamos a ver su perverso plan, su maquinación para lograr que Juan fuera muerto. La situación en la que Herodes estaba, aquí en ese momento, era complicada. Pero acuérdate, él mismo se puso en esa situación, ¿no? O sea, él organizó la fiesta y él trajo a los invitados y pues dejó que coordinaran y que dentro de la fiesta hubiera esta presentación, ¿no? De entretenimiento. Y está atrapado Herodes por 3 elementos. Dije que pecado lleva a más pecado. ¿Sabes cuáles 3 elementos están en contra de Herodes mismo? El orgullo, la lujuria y la embriaguez. No es buena combinación. O sea, si te fijas es lo que está en cada parranda del mundo, ¿no? El orgullo, y nada más escuchas las canciones de los que están acá embriagando y dices tú, híjole, y nos vamos por la tradicional, ¿no? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, ¿no? ¿Cómo decía? ¿Cómo dices? Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Pues sí, bueno, puro orgullo y pura insensatez, ¿no? Porque ¿quién hace algo sin dinero? Quieres hacer lo que quieres, pero sin dinero, pues no, ni tiene sentido, ¿no? El orgullo, la lujuria, y no es lo que abunda en todo este tipo de parrandas, ¿no? De disensiones y de derroches. Sí, la lujuria, nada más la música que hay, los videos que hay, dices tú, o sea, niños de 13 años ven eso, ahora entiendo, ¿no? Pero también está la embriaguez, porque como dije, el pecado lleva a más pecado, y él, acuérdate, no se había querido arrepentir de esta inmoralidad, y el pecado le va llevando a más pecado. Marcos 6:22, dice la segunda parte. Y el rey dijo a la muchacha, o sea, Herodes, fíjate, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Claro, delante de todos quería quedar bien, ¿no? Y le juró,
todo lo que me pidas te daré. Escucha esto, hasta la mitad de mi reino. ¡Wow! Y tal vez haya alguien aquí quien esté pensando, ¿por qué el pastor habla tanto de comprometerse con Dios, de comprometerse con la iglesia? Me siento manipulado, me siento presionado. La realidad, mis hermanos, es que todos estamos comprometidos con algo. Todos, absolutamente todos estamos comprometidos con algo. Y aquí podemos ver a Herodes, ve el texto, está dispuesto a dar hasta la mitad de su reino. Él mismo se está comprometiendo. ¿Quién lo está obligando? Nadie. Él mismo se está comprometiendo hasta la mitad de su reino, nomás por un baile, nomás por una muchacha. La mitad del reino, ¿qué tal? Tal vez no hayas comprometido todavía la mitad de tu reino, la mitad de tu vida, así como Herodes, a la lujuria. Pero mira, si no te has comprometido con el Señor, si no le has rendido toda tu vida al Señor, es lo mismo. O sea, si no le has rendido toda tu vida al Señor, es lo mismo que Herodes, comprometiendo hasta la mitad de su reino por un cochino baile. El pecado también vuelve al hombre como un necio, como un tonto, como un insensato. Y así podemos ver por este lado a Herodías. Dice el versículo 24, saliendo ella, dijo a su madre, o sea, ya está bien borracho aquel compadre, ¿no? Pídeme lo que quieras hasta la mitad del reino. Y dice, ok, espérame tantito, Este está actuando en el impulso, pero, ok, espérame, dice Salomé, ¿no? Y va con Herodías y le dice, ¿qué le pido? No sé, ¿qué pido? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. O sea, cosas materiales, aquí somos de la realeza, o sea, no necesitamos nada, pero queremos la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y así demandando, aquí sí, quiero que me des la cabeza de Juan en un plato. ¿Y cuál es la necedad? Porque estoy diciendo que el pecado convierte al hombre en necedad, en necio. Cuando no nos queremos arrepentir, nos vemos como unos tontos y actuamos como tontos. ¿Y cuál es la necedad? La necedad es esta. ¿Acaso matar al mensajero, a Juan el Bautista, va a cambiar las cosas? O sea, ¿acaso silenciando el mensaje de arrepentimiento va a cambiar las cosas delante de Dios? Sigue siendo pecado. ¿Cuál es la aplicación? Mira, hay quienes son confrontados con su pecado. ¿Qué es lo que hacen? Se cambian de iglesia. Para cambiar, y el cambiarme de iglesia implica muchas veces causar un problema, causar división, murmurar de la gente, murmurar del pastor, de los líderes, todos son unos hipócritas y bla, bla, bla. Bro, ¿por qué mejor no dices nomás que no te quieres arrepentir? Y ya, en vez de causar daño. Bueno, muchos causan daño o no y se cambian de iglesia. ¿Y qué crees? En algún punto Dios les va a confrontar otra vez. ¿Y qué hacen? Se cambian a otra iglesia. Mis hermanos, cambiar de iglesia, cambiar de predicador, no va a cambiar la realidad de que el pecado es pecado. Y no hay que ser teólogo para eso, no hay que ser muy inteligente para eso. Y tampoco, ¿sabes? Cambia las consecuencias por no quererse arrepentir. Y es lo que vamos a ver. Versículo 26. Y el rey se entristeció mucho. ¿Por qué? Porque le estaban pidiendo la cabeza de Juan y a él le gustaba Juan. Le caía bien. Le gustaba cómo predicaba. Le gustaba cómo confrontaba a otros. Se entristeció, pero a causa del juramento que ya había hecho, del compromiso que ya había hecho y de los que estaban con él a la mesa, pues no quiso desecharla, no quiso desairarla. Y esto afirma que Herodes, aquí doy una cualidad más de él, era un hombre de compromiso, ¿no? ¿Conoces a personas que dicen, voy a ir y no van? Ahí nos vemos a las 4. Nunca llegan, ni contestan. O personas que pasan al frente y dicen, pastor, Señor, sí, yo voy a comprometer contigo. Y pastor, usted dígame, yo diga rana y yo salto, aleluya. Y luego, veían por su ausencia. No hay compromiso. Pero por lo menos Herodes era un hombre de compromiso, era un hombre de palabra. Nomás que se comprometía con las personas equivocadas, ¿no? Gran problema. No deseaba romper su palabra ante los hombres, pero aún así era un hombre de compromisos. ¿Y cómo aplicamos esto? Lamentablemente muchos se niegan a comprometerse con el Señor. Me quieren manipular, se quieren enseñorear de mí, el pastor otra vez con lo mismo, etcétera, ¿no? No quieren comprometerse con el Señor, pero sí están dispuestos a ir incluso en contra de sus convicciones, entre comillas, con tal de quedar bien en su trabajo,
con sus amigos, con etcétera, etcétera, etcétera. Y dices tú, no es que no sea capaz esta persona de comprometerse. Sí, nomás que se compromete, no con el Señor, sino con su trabajo. Y mira, te pongo un ejemplo bien práctico. ¿Por qué a veces decimos, no voy a ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque estoy muy cansado, es que tenía cosas que hacer. ¿Acaso ese mismo discurso lo aplicas en tu trabajo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, es ¿por qué? Porque acá me pagan. ¿Ok? Entonces ya, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Y otra vez, pues no quiero humillar ni ofender a nadie, de verdad, pero es lo que estamos viendo. O sea, Herodes se comprometía, era un hombre de palabra, y dice, no, sí, va. Versículo 27, y enseguida el rey, o sea, en caliente, rápido, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha bailadora. Y la muchacha se la dio a su madre. Y hay un dato perturbador en la historia. Esto no está en la Biblia, está en la historia, porque al ser Herodes Agripa, hijo de Herodes el Grande, hay mucha historia alrededor que nosotros podamos ver. Y la historia revela que cuando esta mujer, Herodías, recibió la cabeza de Juan el Bautista en el plato, ¿sabes qué hizo? Agarró una aguja, pero no una aguja como las que tú conoces, ¿no? Una aguja puntiaguda, grande, y le abrió la boca y le empezó a picar así en la lengua, ¿no? Y dices, órale, ¿no? Eso está tremendo, está terrible. Esa era la amante de Herodes. Y dices, no, pues con razón sí le daba gusto, ¿verdad? Así, por las buenas, sí, ¿no? Pero él mismo se la consiguió. Herodes y Herodías creyeron que matando a Juan iban a callar esa voz que les revelaba su pecado. Creyeron eso. Pero Dios depositó en nosotros, en el hombre, incluidos ellos, depositó en nosotros algo llamado conciencia. Cuando no hay arrepentimiento, por más que te cambies de iglesia o mates al mensajero y le claves a la aguja en la lengua, lo que quieras, cuando no hay arrepentimiento, esa voz te sigue acusando. Y dices, ya maté al profeta. Y sigo oyendo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. O no te es lícito, espacio en blanco, te lo dejo para que tú lo llenes. No te es lícito. Y esa voz sigue acusando. ¿Y sabes qué es lo que causa? La falta de arrepentimiento causa muerte. La conciencia te acusa, pero como no hay arrepentimiento, lo que produce es muerte. Dice 2 Corintios 7:10. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Por un lado, el llamado al arrepentimiento sí te incomoda, sí te pega, te corta, pero es como un bisturí del doctor, ¿no? Que abre, bonito, con todo limpio, extirpa lo que está canceroso, hacia un lado, cierra, restaura, queda nomás la pura cicatriz para que cuando te cambies te acuerdes y digas, gracias Señor porque me limpiaste. Estoy hablando analógicamente, ¿no? Entonces, pero por otro lado, la tristeza que según el mundo no te guía al arrepentimiento, sino al dolor. No es el bisturí, es un carnicero que te llega con un machete, así, ¿no? Terrible. Y esto lo vimos cuando Herodes oyó de Jesús. Él pensó que era Juan quien había resucitado y que venía para vengarse. Él tenía miedo, él estaba paranoico. Marcos 6:14 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. O sea, estaba todo paranoico. Y por eso actúan en él estos poderes. Pero fíjate sus amigos, ¿no? Porque fíjate de quién se rodea. En vez de que le dijeran, sí, arrepiéntete, lo que te dijo Juan es verdad, arrepiéntete. No, le decían, es Elías. Otros decían, es un profeta, o sea, no es Juan el Bautista, no te turbes, no, tranquilo. O alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, ahí está la conciencia, es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y obviamente, según él, venía para vengarse. Estaba todo paranoico, pero no estaba arrepentido. ¿Y no es esa la actitud del mundo? Están todos paranoicos, están ahí consiguiendo que víveres para no sé qué, si la bomba de no sé cuál, y si el fin del mundo y el búnker de no sé qué. Están todos paranoicos, pero no arrepentidos. Leía
hace poco un artículo de alguien que habló con un conocido periodista, muy conocido periodista, no voy a dar su nombre, aparte ni me cae muy bien que digamos. Pero este periodista se declara a sí mismo agnóstico, no ateo, agnóstico. O sea, dice, sí hay un Dios, pero inalcanzable, o sea, no, inaccesible. No. Pero dice que este conocido periodista estuvo, pues, a causa del COVID, encerrado en una isla y narra su historia, ¿no? Y estaba todo turbado el pobre, y en momentos dice que hasta lloró y todo, pero nunca clamó a Dios, nunca se arrepintió. Todo paranoico. Dice, me voy a morir, y hasta lloró, pero no se arrepintió de sus pecados, porque para él Dios es inaccesible, ¿no? Y así es el mundo, paranoico, pero no arrepentido, así como Herodes. Y eso es lo que causa el pecado no arrepentido. Herodes tuvo frente a él a Jesús, ¿sabes? Tuvo frente a él al que preparó el camino para Jesús, pero tuvo frente a él a Jesús mismo. ¿Te imaginas? Por eso yo a veces digo, mira, si no quiere arrepentirse, por más que Jesús mismo venga y se le para enfrente, no se va a arrepentir. Porque así pasó con Herodes. Tuvo frente a sí mismo a Jesús. Vamos a ver si aprovechó esa oportunidad para arrepentirse, para reconocerle como Señor. Otro de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, cayó frente a él y dijo, Señor mío y Dios mío. Pero vamos a ver si Herodes hizo esto. Lucas 23, versículo 7. Lucas 23, 7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, aquí ya Jesús está siendo arrestado, está siendo llevado a juicio, dice, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, de este del que estamos hablando, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, o sea, frente a Jesús, fíjate, se alegró mucho. Te digo, ¿no? Era camaleónico este Herodes, ¿no? Se alegró, Jesús, aleluya. Como muchos ven, sí, aleluya, me alegro en el Señor. ¿Por qué? Porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿Qué tal? Tenía ganas de conocer a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué quería ver a Jesús? Porque había oído muchas cosas acerca de él. Muchas predicaciones, no sé, muchos blogs, no sé, había leído. Y esperaba verle hacer alguna señal. No esperaba verlo para arrepentirse de sus pecados, para reconocerle como Señor. No. Hazme un milagrito. Hazme una señal que se vea, ¿no? Bueno, no seas como Herodes, no seamos como Herodes. Veía a Jesús solo como entretenimiento. O sea, llega Herodes a la oficina, ¿no? El Palacio Real y... ¿qué tenemos hoy? Hay un tal Jesús. Sí, lo he oído de Jesús, tráigamelo. Porque hace señales, pues para que haga una aquí, ¿no? Preparen todo para que haga una señal Jesús. ¿Y quienes ven a Jesús así? Solo como entretenimiento. Ver predicaciones, leer libros, entrar a debates, solo por entretenimiento religioso espiritualoide. Pues no seas como Herodes. Versículo 9. Y le hacía muchas preguntas. ¿Y quiénes son así? ¿Y la predestinación qué? ¿Y esto qué? ¿Y los callos del anticristo qué? ¿Y esto qué? Arrepiéntete mejor. En vez de andar con tantas preguntas que a veces ni tienen respuesta o que no se han podido descifrar en siglos, tú quieres que te la descifren ahorita, pero el Señor, ¿qué dice? No le respondía nada. ¿No te parece interesante? ¿Por qué no he entendido esto? No te has arrepentido. O sea, el Señor no está interesado en entretener nuestras inquietudes así filosóficas, religiosas. No, el Señor no vino a entretener. Para eso ve un programa, no sé, de documentales de Netflix, están interesantes y entretienen y a veces hasta te arrullan, así te quedas dormido. Pero el Señor no vino a eso, no le respondió. Dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Ahí está la respuesta de Herodes. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Ahí está tu Jesús. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Se fortalecieron sus relaciones con personas impías. El pecado te lleva a más pecado. Como leímos en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera. Y Herodes experimentó eso. Mira, esa misma mujer que él enamoró, Herodías, su gran trofeo, mira, se la quité a mi hermano, ¿sí? Fue su maldición. Esa misma mujer fue su ruina. De hecho, en la historia, algunos la comparan con Jezabel. Dicen, no, Herodías era
era de cuenta Jezabel, y a poco no. Herodes había dejado a su esposa legítima por Herodías. La legítima esposa de Herodes era hija del rey Aretas, eso lo mencioné hace rato. Obviamente, eso no le gustó al rey Aretas. O sea, te casas con mi hija y luego la dejas, la repudias por casarte. Obviamente no le gustó. ¿O tú como padre te gustaría eso? No le cayó muy bien. Y si tienes poder y si eres pagano, pues cuidado, ¿no? Se desencadenó una guerra innecesaria. O sea, era una guerra innecesaria. Y en esta guerra a Herodes no le fue nada bien. Por instigación de Herodías, estamos viendo cómo no le fue bien a Herodes. Por instigación de Herodías, Herodes reclamó el título de rey de los judíos a Calígula. Pero el mismo sobrino de Herodes, Agripa I, le escribió una carta a Calígula. Pues ellos eran amigos. Y lo acusó al mismo Herodes Antipas de haber concertado una alianza secreta con los partos. O sea, no le fue bien. Herodes junto con su mujer, ¿sabes cómo terminaron? Desterrados en las Galias, en Francia, en el año 39. Terminaron desterrados y según el historiador Josefo, murió finalmente en España en medio de la miseria. Así terminó Herodes, en medio de la miseria, desterrado, pero con su Herodías. Así fue el final de este hombre, quien disfrutaba escuchar el profeta de Dios. Ya le gustaba escuchar al profeta llamando al arrepentimiento a otros, pero no estaba dispuesto a arrepentirse de su propia inmoralidad. Así terminó el hombre que cuidaba al profeta, pero sin renunciar a su pecado oculto. Así termina el hombre que creía en doctrinas correctas, pero que prefería comprometerse con los hombres antes de comprometerse con Dios. Así terminó el hombre que creía en los milagros de Jesús. Sí, creía. Incluso cuando lo tuve enfrente digo, pues hazme un milagro. Creía en los milagros de Jesús, pero solo como entretenimiento. Así terminó el hombre que creía que matando al mensajero iba a matar la palabra. Eso es importante. Matar al mensajero no mata la palabra. Muchos mensajeros han muerto así como Juan. Es más, el verbo de Dios, el mensaje de Dios, ¿de quién estoy hablando? De Jesucristo. Murió también en manos de aquellos quienes no se querían arrepentir. En un tiempo creyeron en Él. No, sí, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, y aleluya, y las palmas y todo, qué bonito. Pero luego, crucifícale, suelta a Barrabás. ¿Por qué? Porque no era quien creíamos, nos decepcionó. We need our money back. No estoy satisfecho. Mis hermanos, la palabra nunca va a pasar. El Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mateo 24, 35, Jesús mismo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No importa cuántos mensajeros mueran, no importa de cuántas iglesias te vayas, la palabra va a permanecer. La palabra del Señor no va a pasar. Y el llamado, en el título de este mensaje lo podemos encontrar, es: no seas como Herodes. Es hora de dejar de conformarte con la sana doctrina como si fuera una etiqueta que ponemos en nuestro carro. Yo le voy a las Chivas, yo le voy al Cruz Azul, o yo le voy a los Texans, o qué sé yo. No es una etiqueta que nos ponemos, una camisa que nos ponemos. Yo soy de la sana doctrina y los otros, los otros. Es hora de dejar de conformarnos con escuchar la sana doctrina. Es hora de solo adquirir información. Y si nos visitas por primera vez o escuchas, te metiste de pronto a escuchar, a ver cómo está la onda aquí en esta iglesia. Nosotros no estamos tratando de hacernos virales en internet, ni monetizamos con los videos. Los videos se suben para ustedes mismos. O sea, a mí en lo personal me interesa que los que son de esta congregación escuchen los mensajes que se predican aquí, que los reescuchen. Si otros los escuchan, bueno, está bien, pero no sé. Lo que sí sé es que nosotros estamos siendo receptores de esta palabra de parte de Dios, pero es necesario que dejemos de conformarnos solo con escuchar la sana doctrina, como si fuera entretenimiento. No, yo como este tipo de comida. No, yo gluten free. Yo sana doctrina. Es hora de
Si hay pecado oculto en nuestra vida, confesarlo, apartarnos de ese pecado. Y si encontraste ya la iglesia en donde sí predican bien, en donde sí predican como tú esperas, bueno, ahora comprométete con Dios, con esa palabra, con la iglesia en donde estás escuchando esta palabra. Y otro llamado finalmente, acepta la corrección que es por tu bien. No está padre ser corregido, yo lo sé, de verdad no me gusta ser corregido, pero hay que aceptarla, porque es por nuestro propio bien. El llamado, mis hermanos, es no ser como Herodes. Entonces, ¿como quién podemos ser? Pues está Juan, ¿qué tal? Juan el Bautista, pero sobre todo como Jesús, ser como Él. Y ese es mi mensaje. O sea, yo no voy a inventar la rueda ni encontrar el hilo negro. Mi mensaje, mi llamado es invitarte a ser como Jesús. ¿Lo vamos a lograr? No, en esta vida, en esta tierra no vamos a lograr ser exactamente igual que Jesús, pero estamos llamados a correr esta carrera de la fe que dura toda la vida. Y un día, entonces sí, cuando ya no tengamos este cuerpo de muerte, entonces sí, le veremos tal y como Él es. Yo te invito a que te pongas de pie, inclinemos nuestro rostro y vamos a darle respuesta al Señor. Vamos a hacer una oración. Voy a darte la oportunidad de que en estos pocos minutos que quedan puedas hablar con Él y decirle: Señor, siempre habrá algo de lo que pueda arrepentirme. Siempre habrá algo, por más bien que vaya mi vida espiritual. Una señal de que va bien mi vida espiritual es que hay cosas que necesitan ser cambiadas por ti. No soy yo quien las cambia, soy yo quien acudo a ti para recibir la fuerza. Pero qué maravilloso, escucha esto, hermano, hermana, qué maravilloso es lo que el Señor dijo. Dijo: tocad y se os abrirá. Llamad, insistan y se les va a abrir. Y el Señor no nos niega la ayuda para poder batallar con nuestra carne, hacer morir las obras de la carne. El Señor dice: busquen y hallarán. Señor, levantamos nuestras manos en señal de que nos rendimos, pero también en señal de gratitud, porque tú das las herramientas a aquellos quienes las piden. Tú no le respondes a los curiosos que buscan entretenimiento religioso o que buscan una camiseta que ponerse, una moda, una tendencia. Tú bendices y escuchas y les das aún más a aquellos quienes vienen ante ti reconociendo su necesidad, reconociendo su infalibilidad, su falibilidad. Tú, Señor, provees las herramientas para que podamos caminar a tu lado, para que podamos imitarte a ti. Sigues mostrándonos en tu palabra que hay un peligro, el peligro de la apostasía, la cual no llega de un día a otro, la cual viene, como hemos visto en Herodes, como resultado de la falta de arrepentimiento, la falta de confesión de pecado. Por eso, Señor, te agradecemos por esta oportunidad de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados y de darte respuestas. Y que este año que comienza sea un año de cambios, de transformación en nuestra vida, de decisiones que impactarán no solo nuestras vidas, sino las de nuestras familias. Sabiendo, Señor, que nadie es más beneficiado que nosotros mismos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.